para nosotros en general, recordar es como establecer y consolidar nuestra identidad, ¿no? Es hacer un repaso de nuestra propia historia. Esto es Nemocine, un podcast sobre la actualidad de los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica, realizado por la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA. Soy Alejandro Cornejo, soy representante de RIPDASA en Perú, periodista, investigador sonoro y trabajo en la Universidad de San Martín de Porres. Hoy viajaremos a Perú. Básicamente en el Perú estamos en un estado de incertidumbre, pero con muchísimo entusiasmo, porque tenemos un legado bastante amplio, tenemos un patrimonio que preservar y que importa a toda la región y que creo, además, debe ser una preocupación inmediata del gobierno y de las instituciones y autoridades que estén a cargo en su momento. El Perú se encuentra en una situación bastante compleja porque si sumamos esta condición de pandemia que nos ha puesto en un estado de alerta, de tensión a todos en el mundo, en relación a los archivos también se ve un efecto negativo porque los proyectos, los procesos que estaban encaminados en algunos archivos y algunos proyectos aquí en el Perú se estancaron. Es fundamental que las instituciones, el Estado, porque el Estado finalmente, en el Perú por lo menos, tiene el control de los tres grandes ejes del archivo en general, ¿no? del Perú, que son el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, y además está el Archivo Audiovisual y Sonoro del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Entonces ahí se depositan, digamos, la mayor cantidad de archivos del Perú en general. El resto son archivos independientes, privados, relacionados a varios ejes, ¿no es cierto? Pero ahí está el meollo, digamos, de la cantidad y de los archivos más importantes que probablemente tiene el Perú. Alejandro Cornejo señala la estructura del sistema público de preservación en Perú. Ahora, ¿qué experiencias destacables existen en este tema? Si podemos resaltar algunos casos, por ejemplo, está la Filmoteca de la PUC, que es, digamos, una entidad privada, pero con un apoyo social en general de las personas que van contribuyendo a este archivo, pero claro, con un liderazgo de una universidad privada que ha desarrollado y ha generado un proceso y una gestión muy interesante respecto de sus archivos. La Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú nace oficialmente en 2004, sobre la base de la compra por parte de la universidad el año 2003 del fondo documental de la Filmoteca de Lima, compuesto por unas 3.000 películas en diversos formatos y de diversos tipos, junto con documentos relativos a la historia del cine y a la realización de films. Quien habla es Carlos Chávez, coordinador general de la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica de Perú. En los años que Filmoteca PUC ha operado y hasta la fecha, este fondo se ha incrementado hasta contar hoy con unas más de 7.000 películas en formato analógico, en poco más de 13.000 rollos, también de muy diversos tipos y formatos, y con distinto grado de conservación. Estos se encuentran preservados en 3 bóvedas debidamente climatizadas. Contamos también con más de 8.000 films en formato DVD y Blu-ray, lo que nos permite apoyar a las instituciones públicas o privadas que nos lo soliciten para sus exhibiciones públicas. La Filmoteca PUC organiza el Festival de Cortos Filmocortos y parte de las postulaciones al festival están subidos en su archivo fílmico en línea. Pero, ¿cómo es la gestión cotidiana de esta entidad? Nuestra filmoteca depende directamente del Vicerrectorado Administrativo de la PUC. Su estructura es muy pequeña. Contamos con una técnica en restauración fílmica, una asistente administrativa, un coordinador general y nuestro presidente, el Dr. Salomón Lerner. Contamos también con la asesoría externa de una restauradora fílmica experta. Adicionalmente, cada año
renovamos practicantes profesionales, alumnos de nuestra institución en el área de archivo y difusión. Finalmente, justo antes del inicio de la pandemia, ya estábamos operando con voluntarios, alumnos de la universidad, en nuestros diversos archivos, actividad que ha quedado suspendida por esta razón. ¿Y cómo es el proceso de trabajo con los documentos fílmicos que reciben? Luego de definir en qué términos recibimos el material, se coordina su entrega física, registrándose un acta donde consta el volumen y la descripción general de lo ingresado. Siendo un material fílmico, en la inmensa mayoría de los casos, no catalogado y que llegue en malas condiciones de almacenamiento, como también de uso, no es posible determinar con precisión qué contiene cada rollo, y menos aún en qué estado se encuentra cada uno, razón por la cual se procede con posterioridad a examinar cada pieza y se elabora una descripción detallada del estado en que se encuentra cada una de ellas. ¿Y qué tipo de archivos tienen? ¿Qué tesoros pueden encontrarse allí? Yo perdí mi corazón en Lima, largometraje silente peruano del año 1933, dirigida por Alberto Santana. Esta película, estrenada en ese mismo año, fue finalmente restaurada y reestrenada 62 años después, en 1995, en un trabajo que corrió a cargo de la Filmoteca de Lima, gracias al apoyo técnico de los laboratorios de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México y con el valioso auspicio de la UNESCO. A la fecha, es la película peruana más antigua que se encuentra restaurada y que es posible ver. Pero muy aparte de esta destacable condición, este melodrama, muy propio del tipo de cinematografía que se consumía en la época, resulta a mi juicio especialmente relevante, porque fue filmada en uno de los momentos más convulsos de la primera mitad del siglo XX peruano, los años 30, durante el gobierno del comandante Luis M. Sánchez Cerro, y en específico en la coyuntura final de su régimen, en medio de una ola de agitación social muy grave, en la que se desarrolla un conflicto fronterizo con Colombia, que se agrava y pone a ambas naciones en situación de guerra, por el espacio de sus fronteras en plena región amazónica. Por ello resulta muy significativo apreciar no solo los exteriores e interiores de las tradicionales casas de la aristocracia limeña, sino que aparecen también pasajes reales en los que se pueden ver los aprestos militares de los soldados peruanos que esperaban ser movilizados a la zona de conflicto, así como pasajes en los que, a pesar del carácter silente del film, este busca reproducir en textos el habla particular del poblador andino que vive en la capital. Pero también de rescatar el trabajo que hace el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación, probablemente, lógicamente, el principal ente destinado a la preservación de los archivos en general, ¿no?, de la nación, y que ante la acumulación de tanto material, digamos, ha empezado a gestionar de manera bastante interesante la difusión de sus archivos, es decir, dar a conocer justamente qué material tienen, qué cosa poseen, liberar esta data, esta información, y que el público, las entidades, el Estado y todos nos demos cuenta que ahí hay material sumamente importante para la memoria, para la historia nacional. El Archivo General de la Nación es el órgano rector del Sistema Nacional de Archivos, y este sistema está constituido por todos los archivos públicos. Básicamente regulamos el funcionamiento de esto, y también tenemos pues la función de velar por la conservación del patrimonio documental de la nación. Es parte de nuestras funciones tratar de preservar la memoria del país, que está reflejada pues en documentos de todo tipo, ¿no? Escuchamos a Jorge Ortiz Otelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación del Perú. Lo que nosotros tenemos es la Declaración de Patrimonio Documental. Ese es un proceso que cada persona, digamos, en el sector cultura, hay un procedimiento sobre esto para, por ejemplo, obras de arte o creatividad, y también para el tema documental. Y en ese caso somos nosotros los que
digamos, iniciamos el trámite para declarar a un documento, reitero, en cualquiera de sus formas, como patrimonio documental de la nación. Esto eventualmente da lugar a una resolución viceministerial, que es la que, digamos, valida eso, y nosotros llevamos un registro de lo que ha sido declarado patrimonio documental de la nación. Ahora, es una tarea enorme, infinita, nosotros, los fondos que tenemos nosotros, que son prácticamente encima de los 30 kilómetros lineales de documentos, una ínfima parte está declarada como patrimonio documental, porque hay una serie de requisitos para eso, ¿no? Pero la normatividad peruana considera la declaración o la presunción como mecanismos de protección. El Archivo General de la Nación hace énfasis en la difusión y en generar participación e interés de la sociedad sobre el patrimonio documental. El Archivo General de la Nación tiene diversas formas de difundir sus actividades, ¿no? Tenemos, evidentemente, publicaciones, hay una revista que es muy antigua, ya tiene más de 100 años, y eventos, ¿no? Eventos de todo tipo, tanto el archivo como tal, como la Escuela Nacional de Archivística, también llevamos a cabo eventos de difusión, divulgación, temas, hay varios programas que hemos lanzado, este que les comentaba hace un momento, de Defendamos la Historia, es uno de ellos. Otro programa que hemos lanzado es un programa de voluntariado, ¿no? Para que nos ayuden a catalogar los fondos que tenemos, ¿no? Es imposible, nosotros no tenemos una serie de web. Hay muchas cosas que sabemos que existen los paquetes, pero no sabemos qué cosa hay adentro, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea enorme por llevar adelante, ¿no? Tenemos otro programa sobre el Bicentenario, ¿no? Que hemos creado ahí un portal que nos va a permitir ir ampliando y colgando documentación no solo nuestra, sino de archivos nacionales, privados y de otros países de Iberoamérica, ¿no? Vinculado al caso nuestro. ¿Y qué reliquias tiene su acervo? El AGN tiene una cantidad, pues, de documentos determinados, la mayor parte en realidad se refiere al periodo republicano, pero tenemos no menos de unos 2000 metros lineales de documentación colonial. El documento más antiguo es el documento, se le llama el Protocolo Ambulante de los Conquistadores, o el Libro Becerro, que es el registro de lo que iban haciendo, las transacciones que iban haciendo la gente que vino con Pizarro, ¿no? Y evidentemente tenemos, pues, una documentación de la gestión virreinal relativamente abundante que atañe a lo que fue el virreinato peruano, y hay que acordarse que el virreinato peruano fue casi toda América del Sur hasta mediados del siglo XVIII. Señoras y señores, desde los estudios de Radio Nacional del Perú, les saludamos muy cordialmente al presentarles Perú Cooperativo. Programa dedicado a los hogares de los campesinos peruanos, unidos hoy más que nunca al desarrollo nacional mediante la reforma agraria y el cooperativismo. La transferencia del poder al pueblo, que es misión de la revolución, se producirá en forma creciente y progresiva. Es todo un proceso que irá haciendo grandes transformaciones en las estructuras sociales, y ese proceso es el origen de la movilización social. En el sector rural... Pero también a mí me sorprenden muchísimo los archivos de los medios comunitarios, de las radios comunitarias,
en costa, sierra y selva, ¿no? Entonces, en todas las regiones hay archivos bastante importantes, ¿no? En la Amazonía, en algunas radios muy antiguas de 30, 40 años, todavía hay medios que mantienen sus registros sonoros en cassettes, también en Altiplano, en Puno, hay algunas radios que todavía mantienen una gran colección de archivos interesantemente resguardados gracias a la sequedad de su espacio, y eso es importante mencionarlo porque justamente no necesitan de un proceso, digamos, de resguardo climatológico, porque ya el mismo medio le otorga eso. Alejandro Cornejo menciona el clima como un factor a tener en cuenta en la conservación. ¿Cuáles son los principales problemas que se atraviesan hoy en Perú en torno a la preservación del patrimonio documental? Creo que existe una desconexión constante, algunas iniciativas muy interesantes, pero que estas iniciativas finalmente no llegan a buen puerto por factores de desconexión, de desorganización y principalmente por falta de liderazgo general, institucional. Pero también existen los problemas relacionados a la capacitación de los especialistas, que en un momento bastante extendido, si se quiere, tuvieron la tendencia de la archivística dura y fría, sin pensar, por ejemplo, en la digitalización o en el concepto de la digitalización y en la archivística audiovisual, por ejemplo, y entre otros temas, ¿no? Entonces, probablemente también la capacitación han hecho que, por ejemplo, no se encuentren el personal adecuado para que se pueda desarrollar proyectos a largo plazo de todo el proceso de preservación. Pero además, lógicamente, la inversión pública y privada con referencia a la preservación también es otro de los inconvenientes, porque como no existe un liderazgo, como no existe un entendimiento real del Estado por la importancia de estos archivos, entonces lógicamente se entiende que tampoco hay una inversión directa para el establecimiento de proyectos que puedan surgir con efecto y con efectividad. Falta de liderazgo, de inversión, de capacitación. Además de esos temas, el centralismo de un país como Perú genera problemas de preservación, pues gran parte del patrimonio depende de las condiciones climáticas y geográficas de su capital. Entonces ahí donde se ven afectados son directamente los archivos, porque el tiempo pasa y es, digamos, uno de los inconvenientes también fundamentales para que los archivos estén cada vez más en un proceso de riesgo constante, en un lugar, además, teniendo a Lima como el centro, digamos, de la acumulación de archivos en general de todo el Perú, un espacio bastante difícil, ¿no? Con muchísima humedad y con riesgos, por ejemplo, de sismos y de terremotos constantes, que hace, además de todo, que todo esto se convierta como en una bomba que en cualquier momento puede explotar y que, como ha sucedido en muchos otros países, perdamos muchísimo material que, bueno, esperemos que no suceda, pero digamos, es un peligro latente el tema del clima y del entorno geográfico también para nosotros. El soporte en el que están registrados es extremadamente vulnerable a las condiciones de almacenamiento y a los componentes mismos del soporte en el que están inscritos. Así, los soportes analógicos de nitrato, de acetato, así como de poliéster, se van deteriorando nada más usarlos. Además, se autodescompone debido a los componentes de la emulsión de la que están hechos, así como a las debilidades propias del mismo soporte fílmico, resultando de ello una extrema fragilidad que ha significado para la humanidad haber perdido irremediablemente a la fecha la inmensa mayoría de los registros fílmicos de los primeros años del cine. Pero más allá de todos los problemas, las diferentes instituciones que preservan y digitalizan archivo van funcionando movidas sobre todo por voluntades personales. ¿Con qué marco legal cuentan para realizar su trabajo? Bueno, hay una ley general del patrimonio cultural. Digamos que ahí está regulado un poco todo y dentro de sus transformaciones y de sus adecuaciones, digamos, para la contemporaneidad se van estableciendo, pero cada institución establece marcos
puntuales para su propio funcionamiento. Sobre todo estoy pensando en las instituciones estatales, ¿no? Las que mencioné antes. La ley es bastante específica, probablemente interesante y rica, pero no promueve la participación entre instituciones estatales, por ejemplo, e instituciones privadas, que creo que es fundamental en estos momentos. Es decir, no se entiende por qué una desconexión entre ambas, ¿no? Es decir, hay un trabajo, por ejemplo, de los medios de comunicación que tienen una gran cantidad de archivos audiovisuales y sonoros en el Perú. Los medios de comunicación privados mantienen además hoy en día archivos bastante organizados, bastante modernos. En este contexto, la digitalización y la gestión de los archivos de origen digital es un desafío. Digitalización es una cosa y luego está la otra cosa que es el documento digital nativo. ¿Ya? Entonces, hacemos digitalización hace muchos años, como un montón de instituciones, ¿no? Lo otro es más complejo. Todos hemos estado en camino a eso y la pandemia nos tiró un empujón. Entonces ya no producimos documentos en papel, pero hay necesidad de ordenar esto. Hay una dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, hay una Secretaría de Gobierno Digital que tiene a su vez la responsabilidad de regular todo esto, y nosotros dentro de eso tenemos la responsabilidad de establecer los parámetros técnicos de la documentación a ser generada y establecer el Archivo Digital Nacional. Pero hay que prestar muchísimo más atención hoy en día a la producción de lo digital, que en cantidad, sobrepasa las posibilidades mismas del manejo. Entonces, eso se realiza principalmente con instituciones privadas porque tienen los recursos para hacerlo, ¿no? Ahí es donde está sufriendo muchísimo el Estado, ¿no? A pesar de que se han generado políticas para la digitalización en general de todo el aparato estatal, pero justamente ahí es donde hay carencia de insumos, de personal, de infraestructura, que es otro detalle muy muy importante. Es decir, hay mucho material, cientos de miles de archivos entre estas tres grandes instituciones, pero sin un espacio idóneo para su preservación. La digitalización de los registros analógicos es sin duda un procedimiento fundamental, aunque no definitivo, para su conservación, pues permite liberar el registro fílmico de su inexorable descomposición físico-química, pero sobre todo porque facilita enormemente su distribución a una escala y con una facilidad antes impensada. Pero además, mediante su restauración digital posterior a la digitalización, será posible recuperar el color y el sonido lo más cercano posible a lo que fue la primera vez en que se pudo ver. ¿Qué importancia tiene el uso social de los archivos y, por ende, que estén digitalizados? Creo que el fin supremo de todos los archivos es que sean difundidos, ¿no? Que sean compartidos, y para que además sean parte del uso cotidiano, ¿no? De este uso social que le podemos dar a los archivos, es decir, que no estén en las bóvedas resguardados, sin un conocimiento pleno, porque además se incluya, digamos, en la academia, que se incluya en la vida social, en la memoria colectiva cotidiana de las personas, y que sea parte del discurso cotidiano para crear memoria, para crear conciencia sobre la historia en general y por ende probablemente fabricar un futuro mejor. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro y qué debería suceder en Perú para que el panorama se desarrolle virtuosamente? Creo que principalmente deben multiplicarse y unificarse los esfuerzos entre instituciones especializadas del Estado y privadas. Creo que el espacio privado, ¿no? En relación, por ejemplo, a los medios de comunicación, tiene mucho expertise. Tienen además personal bastante capacitado para esto. Entonces creo que esta unificación, creo que este trabajo en conjunto va a ser sumamente útil para el futuro de los archivos sonoros y audiovisuales en general aquí en el Perú. Creo que esto todavía no se ha realizado y creo que hay que invitar a que esto suceda. Lo siguiente es que los centros de educación superior, por ejemplo, deben adecuar también sus perfiles para egresados
con nuevas necesidades en relación al mercado, en relación a necesidades que tiene el Estado en relación a sus archivos, ¿no es cierto? Y ahora hablando concretamente del audiovisual y sonoro. Los retos fundamentales, creo yo, siguen siendo el crear conciencia de la importancia de estas cosas. Creo que además se debe atender con urgencia el tema justamente logístico, ¿no? De infraestructura. Esto es fundamental. He sido testigo de la pérdida de muchísimo material analógico justamente por este factor que proviene de muchas provincias del Perú. Todo el proceso mismo de preservación está en una emergencia. Entonces, cualquier acción que hagamos en este momento en el Perú creo que es importante. Después, debemos generar una campaña de conciencia respecto de nuestro propio patrimonio, nuestra propia memoria. Y bueno, finalmente como idea y como concepto y como sueño a futuro es que se tenga un gran archivo unificado nacional donde confluyan todas las instituciones estatales sin ningún resquemor, donde finalmente vaya más allá de la decisión de una persona la realización de este espacio en el que todos podamos acceder libremente y de manera también digital desde nuestras casas o de manera presencial a este material. Perú es un país con gran tradición en el trabajo sobre el patrimonio histórico. Hoy por hoy, la suma de esfuerzos personales y la experiencia de algunas instituciones permiten evadir algunos problemas de organización, infraestructura o coordinación. Por eso, con más capacitación, liderazgo e interés por parte del Estado, es posible avisorar un futuro promisorio en la preservación de archivos sonoros y audiovisuales. Escuchaste Nemocine, un podcast sobre la actualidad de los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica, realizado por RIPDASA, Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Capítulo Perú.